Hay fotos que nos definen, que cuentan nuestra historia. Cada imagen guarda un secreto, un mundo que puede ser revelado. Esto es Revelados. Hoy conversamos con Sebastián Lelio. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Revelados, por supuesto, aquí con las pantallas de UChile TV y acompañados por el mágico sabor y aroma de Café Jacobs, además de estar con un tremendo invitado, Sebastián Lelio, destacado cineasta. Muchísimas gracias por estar hoy día acompañándonos. Gracias por invitarme. Gracias por venir. Estar acá. Oye, Seba, quiero que partamos conversando de Mendoza. Ya, los orígenes. El inicio. Los inicios de tu vida. Tú naciste en Mendoza en marzo del 75. 74. ¿No? Ah, 74, sí. Ya, partí pésimo. Bueno. No, 74. Vemos una foto tuya de sí. Guagua, exquisito. Llevo años tratando de emular ese estilo y aún no lo consigo. Y aún no lo logra. Hermosa esa foto. Bueno, y viviste 2 años, si no me equivoco, en Mendoza, ¿cierto? Sí, 2 años y algo y después mis padres se separaron y me vine con mi mamá a Chile. ¿Tu padre es argentino? Sí, es argentino. ¿Tu mamá es chilena? Sí, mi mamá es chilena. Pero he escuchado en algunas entrevistas que tú eres muy categórico en decir yo soy y me siento chileno. Ah, sí. O sea, quiero mucho Argentina, pero mi identidad es completamente pelotilla, güey. Ya. O sea, sí, no tengo por dónde justificar el que yo pudiese decir que soy argentino. Los argentinos no me pescaban mucho. Más allá del nacimiento. Más allá del nacimiento. O sea, técnicamente tengo digamos, la carta de identidad argentina. Soy ciudadano. Pero no, mi estructura es chilena. Para bien o para mal. Y justamente de tu estructura chilena es que llegas a los 2 años a Viña del Mar. Sí. A Viña del Mar. Tenemos una foto por ahí junto a tu familia. Cuéntame quiénes están en esa foto. Claro, eso es en Cochoa, una playa que ahora está como ya media desaparecida porque ha ido siendo carcomida. Ajá. Pero ahí están, claro, mis abuelos Lelio, los de la izquierda, de quienes tengo poca memoria porque nunca tuve mucha relación. Mi madre, Valeria, que es responsable de muchas cosas. Y mi abuela Olga. Bueno, son 2 mujeres súper importantes en mi vida. Sobre todo porque yo crecí moviéndome entre distintas ciudades cuando niño. Nunca viví más de 2 o 3 años en ningún lugar. Pero pasaba los veranos donde mis abuelos Watt, que es el apellido de mi mamá. Abuelos maternos. Mis abuelos maternos. Y ellos tenían... En mi casa no habían libros, ¿cachai? No había música, era como... y vivíamos en provincia y yo siempre era el nuevo en los colegios, pero pasaba los veranos muchas veces en la casa de mis abuelos maternos. Ya que hablaste del colegio. Claro, eso es en Viña, de hecho. No podemos sino irnos a esta foto como estás escribiendo tu primer guión. Ahí estás escribiendo, claro, el primer guión. Pero para mí fue súper importante ir los veranos a esa casa porque en esa casa yo me alojaba en la pieza donde mis abuelos tenían los libros y los discos. Entonces esa pieza para mí fue como que me formó en muchos sentidos. De ahí fuiste tomando referentes. Sí, la idea de la cultura. Yo creo que se la debo mucho, el amor a la cultura, a Olga, que hoy día tiene 100 años, mi abuela. Wow. Sí, y está bien. Tiquitaca. Está tiquitaca. Y a esos veranos en Viña, en esa casa tan querida, ¿cachai? De mis abuelos maternos. Qué bonita esa foto, como tan clásica. Sí, alegre. De veraneo, tan hermosa. Sí. Oye, bueno, me contabas y decía en algún momento mi mamá que es responsable de muchas cosas. ¿Cómo era tu mamá? ¿Cómo la describes? ¿Responsable de qué? Más allá de ti, ¿no? Mi mamá es una vitalista, ¿cachai? Es una celebracionista. O sea, Gloria tiene mucho de mi mamá. Mi mamá cantaba en el auto el cancionero latinoamericano romántico como si fuera Pink Floyd, ¿cachai? Y
y yo me aprendí todo ese cancionero, digamos, a regañadientes cuando chico por culpa de ella, porque... Pasa mucho eso, ¿no? Mucho. Uno de repente tarareando canciones que no quisiera, pero ahí están. Pero después uno las aprende a amar, po. Claro. Y yo creo, bueno, Gloria tiene mucho que ver con eso. O sea, Gloria es una especie de Frankenstein de cosas que yo le escuché a mi mamá, o le escuché a mi mamá y a sus amigas acerca de sus aventuras y desventuras en la sociedad y con los hombres chilenos y los desastres de esos encuentros. Claro. Siempre me gustaba mucho sentarme en la mesa de ellas, digamos. Y aprendí mucho en esa mesa. Entonces, por eso digo que le debo mucho a Valeria. Ahí está tu madre nuevamente en esa foto y estás tú junto a tus dos hermanas, Daniela y Ale. No sé cuál es cuál. De izquierda a derecha, Daniela, y Ale al centro, la más chica. Súper. Y me contabas que tú creciste con tu madre y tus dos hermanas, te criaste con ellas, o sea, claro, bien matriarcado. Ahí uno se puede explicar en algún punto por qué en tu obra constantemente está la mujer al centro y las problemáticas asociadas a lo que significa ser mujer en el mundo, ¿no? Quizás. Yo no... O sea, sin duda, siempre me he sentido súper cómodo con las mujeres. Siempre he sido muy amigo de las mujeres. Y nunca ha sido, digamos, en cuanto como a la obra. Hace poco encontré una caja con los cassettes, digamos, de mis primeros ejercicios en la escuela de cine. Qué bonito. Sí, y entonces había un ejercicio que era sobre 4 mujeres y que yo lo tenía completamente olvidado. Entonces, con eso te quiero decir que ha sido un interés muy orgánico. Genuino, digamos. Genuino, que no ha tenido mucho programa, ¿no? Mucha como intención, digamos. Entiendo. Oye, volviendo un poco al link de los orígenes, veíamos ahí esa foto con tus dos hermanas, pero me contabas también que tienes 7 medios hermanos. Sí, sí. Como un Claro, choclón, un panorama familiar ahí bien... Un enredo. Los Lelio tienen 3, ahí hay 3. Después mis hermanas con las que crecí, que son hijas de mi mamá y mi padrastro o papastro. Y después él se separó de mi mamá, Miguel, y tuvo 2 hijos más que son también hermanos, digamos, aunque no compartamos técnicamente ADN. Perfecto. Ñuble. Vámonos a Ñuble. Región del Ñuble. Región, claro, región de Ñuble. Cholguán, ¿no? Sí. Porque tú viviste en Cholguán, un pueblito maderero chiquitito. Sí. Y pasaste tu adolescencia ahí, ¿no? Sí, era justo cuando yo quería, porque yo crecí en provincia, crecí entre Viña, Talcahuano, Concepción, Viña de nuevo, después este pueblo que se llama Cholguán, también Chillán. Un gitaneo total, nómade total. Harto gitaneo y harto como acarrear el mundo interno propio, al no poder acarrear los amigos, digamos. Yo me llevaba como Creo que eso también me formó harto. Y en algún minuto llegamos a este pueblo que es como Twin Peaks, versión chilena, o sea, la fábrica, los pinos, el pueblo dividido en 2 manzanas, la de los ejecutivos y la de los trabajadores, dividido por una muralla de pino. Es muy una especie de pequeño mapa de Chile también, pero es ese modelo que se llama Company Town en otros países, ¿no? Pueblos que existen en torno a industrias. Perfecto. Y tiene que haber sido especial pasar ahí la adolescencia, porque en el fondo, no sé, pues pienso como, ¿qué pasa cuando uno tiene 16, 15 años? Está ahí un primer amor, quizá, y pasa, converso con amigas, amigos que les tocó vivir en pequeñas localidades y me dicen, pucha, lo único que quería era ir a la ciudad. Claro. Y tú tuviste un intercambio a Iowa, Estados Unidos, cuando tenías ¿qué edad? Debo haber tenido 16 años
Claro, 16. esa era la etapa donde yo estaba en Cholguán. La etapa de los primeros amores. Y también mucha hambre que tenía yo de cultura. Entonces, justo como es la etapa que yo habría querido estar en Santiago, ¿ah? Pero estaba en Cholguán. Entonces, y era New Wave en Cholguán. Y en un minuto pude acceder a un programa de estudiantes de intercambio. Me dijeron, mira, hay algo en Iowa y nieva. Y yo dije, ya, no lo ya pensé. está, me voy. Me voy, lo tomo. Sonaba lo suficientemente distinto a Cholguán, que era como mi objetivo. Y donde fui era como Cholguán en Estados Unidos, o sea, era como vivir en la casa de los Simpsons. Pero igual fue un gran viaje ese. Yo aprendí un montón en ese viaje, volví de ese viaje sabiendo que quería hacer cine, no sé de dónde, realmente. Pero ese ¿Hubo viaje me algo dio en ese viaje que te vinculaste más con el mundo del cine? ¿Viste más películas quizás? Quizás por primera vez a ver películas más regularmente al cine, pero no tenía ni el lenguaje ni la forma de articular las razones. Pero me acuerdo volver a escucharme a mí mismo, decir quiero hacer cine. Estamos hablando de el 88, 7, donde el cine todavía estaba semidesmantelado en Chile. Oye, ese 88, 87, tú creciste en dictadura. Sí. ¿Cómo te influyó eso? ¿De qué manera te tocaba la dictadura? O sea, me tocó vivirla desde el lado... Mi padrastro era marino. Entonces, por un tiempo yo viví en bases navales. Entonces me tocó vivirla desde ese lado, siendo un niño, sin los referentes contrarios, pero después, cuando ya los empecé a tener, empecé a hacer la deconstrucción y a tomar conciencia. Pero yo creo que como a todos, o sea, ahí hubo un ánimo, una energía que siendo niño te marca, o sea, te marca un montón. Entonces yo sí recuerdo una infancia, digamos, como de un momento bastante apagado. Ya, tienes esa sensación. Sí, pese a que yo lo pasé bien de niño, no tuve una infancia infeliz ni nada. Y siempre estuve tranquilo con esto de moverme. Eso de moverte te impactaba, me imagino, en los lazos, ¿no? Como de colegio en colegio, no sé qué, como relaciones quizás un poquito más efímeras. O te obligaba quizás a estar más metido en tu, no sé, mundo interno. Yo creo que hizo dos cosas. Una es que me regaló una especie de leve capacidad de desconexión. La obligación de generar un mundo propio que me tenía que llevar cada vez que me cambiaba. Y una cierta habilidad social para hacer justo lo necesario para que no me molestaran. Y poder como pasar piola, que era un poco como mi estrategia en mi infancia, ¿cachai? Mirando para atrás, eso fue lo que tendí a hacer. Que es todo lo contrario a lo que te ocurre hoy día, a donde estás súper al frente. No, pero sigo aplicando la misma No, claro, lógica. eso es lo que tú buscas, pero inevitablemente claro. hoy tiene una connotación pública súper grande, no solo en Chile, sino a nivel mundial. Bueno, me voy a agarrar de lo que me contabas de Ayoga cuando dices, quiero estudiar cine, voy a estudiar cine, y menciono honrosa las dos fotos que acabamos de ver, la que sale en los Doors atrás, sí. El póster de los Doors, como que y después esa foto tuya con polera rayada, como muy adolescente, ¿no? Como muy... un poco banda de rock, así medio placebo, me lo imagino yo. No, justo placebo. A mí lo que me pasó fue que yo viviendo en Cholguán, Cholguán, Chillán, mi primer amor, en verdad, era Silvana, que volvió hija de exiliados, que retornaron a Chillán de Londres. Entonces ella creció en Londres, nosotros nos enamoramos, era todo muy provinciano, ella tenía un arito en la nariz, y le decían la moco de plata, porque nadie más tenía un arito en la nariz. Ese era el nivel. Y ella me mostró música
y fue la primera persona que me mostró música electrónica. Y eso a mí fue una de mis explosiones así fundacionales en mi vida. Me tocó mucho vivir ese momento de ebullición de todo lo que implicaba la música electrónica en ese momento, que era un poco como el mundo que se está creando y en el que estamos viviendo hoy, ¿no? Claro. Yo creo que eso tiene probablemente que ver más con eso, ¿eh? Con esa búsqueda. Con esa búsqueda. Oye, Seba, y ya yéndonos al terreno como más académico, a tu formación, tú partiste estudiando periodismo. Sí. ¿Por qué periodismo? Porque nadie me quería, no me pescaban con estudiar cine, no me apoyaba. ¿Tus papás era como no, cine no? No, y probablemente era sensata la oposición, porque no había mucho referente, digamos, no había mucho referente de qué tipo de carrera se puede tener, sobre todo pensando que se estaba rearmando el cine en Chile. Sin embargo, estuviste poquito tiempo en periodismo y te cambiaste a cine y estudiaste cine en la Escuela de Cine de Chile. Ahí te vemos ya con cámara en mano. De esos años. Sí, yo ese año de periodismo como que me preparé todo el año para explicarle a mi padrastro, a quien quiero mucho, por qué era mejor estudiar cine. Entonces usé ese año como para preparar esa presentación de alguna manera. Claro. Y él, pese a que somos muy distintos, él me apoyó, digamos. Entonces le debo eso y le agradezco eso súper profundamente. ¿Y cómo recuerdas esa época universitaria ya en cine, lo que te gusta en tu piel, digamos? Bien, una gran época, sobre todo como de tantear si era posible o no vivir esa vida, vivir esa vida de creación, de nuevo, de cultura. Es como que cuando uno crece en la carencia de algo, el hambre no se te va, ¿no? Entonces la provincia, en un entorno familiar, digamos, cultural, donde la cultura no estaba al centro, mi hambre era súper grande. Entonces en estos años es cuando yo por fin puedo como ponerme al día y también empezar a explorar mis propias aventuras creativas. Y vayámonos, ya que hablas de tus propias aventuras creativas, a cosas que te inspiraron. Yo te pedí que me mandaras una foto de alguien importante para ti y me mandaste varias, pero entre esas aparece Mauricio Redolés. Ah, sí. Aparece, ahí está la foto con Mauricio. Claro. Y me contabas que hiciste con él un taller de poesía que te hizo un clic. Cuéntame un poquito de eso. Lo que pasa, claro, esa es una foto más reciente que nos encontramos con Mauricio, pero yo creo que el año 90, cuando llegué a Santiago, 93, entré al taller de Mauricio, pero porque lo que me había estado pasando a mí es que mi primer amor fue la poesía, y específicamente la poesía chilena. Y mis primeros ídolos fueron los poetas chilenos, y esas vidas y esos destellos eran como yo, siendo bastante chico, escribí, pensé que podía ser un camino. Y el taller con Mauricio fue importante en ese mismo sentido, también para darme cuenta que probablemente no era mi medio. Claro, pero tú dices no era mi medio. Quizás la poesía, ¿no? Pero finalmente escribes y te dedicas a eso. O sea, escribes duda, claro. Muchos de tus guiones, eso es escribir, y la poesía dentro del guión cumple un rol, ¿no? O sea, a veces está más explícitamente, otras veces no. O sea, me hace mucho sentido este personaje en tu historia. La poesía, digamos, independientemente que sea escrita o filmada, ha estado siempre al centro. Claro. Como inspiración y como aspiración, digamos. Y el tener ese tiempo de compartir con Mauricio fue súper formador, y para mí Bello Barrio, su poema, es uno de los grandes poemas de la historia moderna de la poesía chilena, y lo sigo escuchando, leyendo una vez al año por lo menos, porque me sigue emocionando y me sigue recordando mucho, de alguna forma, de dónde vengo en mi trayecto, porque lo que a mí me abrió la puerta a la idea inicial, completamente distante, de poder dedicar mi vida a lo creativo, fue la poesía.
Esa fue mi vía de acceso. Entonces, ahí está mi fundación. Qué bonito. Yo también hice ese taller de poesía con redobles muchos años después, así que ahí tenemos un punto en común. Vámonos a Carga Vital, tu primer trabajo con Claudia Cabezas. Digo tu primer trabajo porque yo sé que hubo muchos trabajos en ese entonces, pero me quiero detener en este particularmente, que es una historia súper fuerte, ¿no? La historia de una estudiante que oculta un embarazo, que da a luz escondida en una habitación y que mete a su carga vital, ¿no?, a la mochila y va al liceo. Ya de entradita, muy claramente lo que te decía hace un rato, la problemática, las múltiples del imaginario femenino, ¿no? Y bueno, con Claudia que te ha tocado trabajar posteriormente. Amo a la Claudia como actriz y amiga, y claro, este fue el corto con el que yo me gradué. Y tiene muchas cosas que después seguí explorando, digamos. El hecho de que haya una mujer, digamos, al centro y con un tema que sigue doliendo, yo encuentro, que todavía no está resuelto el tema del aborto como debería en Chile. En ese tiempo hablar de eso, claro, era bastante inusual. El hecho en el que está basado la historia ocurrió. Fue una noticia. Entonces esta joven oculta el embarazo y para en su propia pieza y mete a su hijita en la mochila y se la lleva al colegio. Entonces a partir de eso nosotros construí este relato y también lo filmé de una manera en la que yo estaba filmando, que luego apliqué en mis películas largas, ¿cachai? Que era en el fondo filmar en video, que era algo que en ese tiempo era muy mal visto, y yo mismo hacer cámara, editar, escribir. Muy multitasking. Claro, como en el fondo encontrando mi propia solución a mi acercamiento al problema de la falta de recursos para hacer cine, quizás. Al problema del cine, en general, te diría yo, porque la falta de recursos es una dimensión, pero también el cómo se generan los materiales es una dimensión súper importante. En este caso, tiene mucho que ver con improvisación, con diálogos no escritos, que es como después, años más tarde, filmé La Sagrada Familia y Gloria. Vamos a hablar de La Sagrada Familia y de Gloria en breve. Esa foto me llamó harto la atención. Si nos podéis contar antes de irnos a la pausa brevemente. No, ahí estamos como en pleno rodaje. Atrás está Moira Miller, que es como de una profesora. Era una de las escenas de este corto, Carga Vital, y ahí salgo yo con mis lentes. Mid-90s. Mucho lente, ¿ah? Los lentes como que tienen una carga bien importante en tu vida entera, desde que naces con esa foto de guagua acá en Gloria. Bueno, éramos chicos, estábamos ahí aprendiendo a porrazos, digamos, a hacer cine. Oye, Seba, a la vuelta vamos a estar hablando de Gloria, por supuesto, una mujer fantástica, de tu obra en general, de todo lo que ha venido pasando en los últimos años, pero antes te quiero invitar a que saquemos un registro tuyo. Te voy a hacer un retrato con una cámara Polaroid. Vale. Que tengo por acá. ¿Quieres que me pare o...? No, quédate ahí sentado, está perfecto. Me voy a acercar un poquito. Espérame que estoy activando el flash, ya. Vale. A ver. Pon tu mejor cara. Qué lindas las Polaroid. Qué lindo, ¿cierto? Son hermosas. Acá la tenemos. Nos vamos a ir con esto a una breve pausa y a la vuelta vamos a ver qué se revela en esta foto y vamos a seguir conversando, por supuesto, junto a Sebastián Lelio de los estudios de Uchile TV. No se vayan. Ya volvemos con Revelados gracias al auspicio de Café Jacobs. 125 años ofreciendo la sublime experiencia de un café gourmet en casa. El aroma del café eleva el espíritu.
Despierta tus sentidos con Jacobs y envuélvete en una exquisita experiencia de aroma mágico y sabor. Jacobs The Magic Aroma. Prepárate para el espacio de la música nacional. Repertorio UCL, las imágenes de la música. Sesiones. Entrevistas. Backstage. Videoclips. En Uchile TV y todas sus plataformas. Estamos de regreso con Revelados junto a Café Jacobs. Aroma y sabor que envuelven y despiertan tus sentidos. Así es, estamos de vuelta con más Revelados en Uchile TV y acompañados por Sebastián Lelio, destacado cineasta que nos está contando mucho acerca de su trayectoria, una conversación muy interesante, por cierto. Y Seba, me quiero meter de lleno en la película The Wonder y trajiste un objeto. Sí. Un objeto que es como emblemático de esa cinta. Sí. De hecho, este es el que se usó en la película, que es un taumatropo. Taumatropo. Taumatropo, que es uno de los artefactos como que se consideran, digamos, precedentes del cine porque funciona con la persistencia retiniana. Entonces, al girar, la ilusión de que el pajarito está preso en la jaula, claro, ocurre justamente por el fenómeno de la persistencia retiniana. En una parte de la película, de hecho, Ana le pregunta a Will si el pajarito está adentro o afuera de la jaula. Y es muy bonita esa escena porque él le dice, bueno, depende de ti, ¿no? Exacto. Como... Es que esa película, The Wonder, es una película sobre el poder de la ficción, el poder de los relatos, el poder político de los relatos. Y entonces, claro, pues todo relato depende de quién lo interprete. Claro. ¿Cierto? O sea, aquí el pajarito está libre o prisionero dependiendo de cómo uno quiera contar la historia, ¿no? Y eso ocurre con cualquier tipo de relato. Entonces, en la película se enfrenta el relato católico, por decirlo así, con el relato científico que representa Florence Pugh y su especie como de personaje medio Florence Nightingale, la ciencia versus la fe, dos dos ficciones, digamos, para analizar el mundo. Entonces, de alguna forma, este juego concentraba de alguna manera el corazón del problema de la película, digamos. Claro. Oye, y en esa película hay un personaje que se cambia de nombre, ¿no? Sí, sí. Y me llama la atención porque hay como un link con tu propia biografía. Tú en un minuto, naces con tu apellido biológico, Lelio, en un minuto cambias a apellido Campos y después retomas Lelio. Sí. Eso no es casual, me imagino, que esté retratado, porque hay todo un tema identitario. En la película, claro, yo creo que una de las cosas que me llamó la atención de la película fue justamente la forma en la que el perfeccionar o cambiar el relato que te constituye o dentro del cual operas, también se le llama sistema de creencias, puede ser un vehículo de libertad. O sea, en este caso, lo que hace el personaje de Florence Pugh, la enfermera, es que la convence a ella de morir y resucitar. O sea, la convence usando los elementos de su propio relato fundacional, ¿no? Claro. Y la hace renacer con un nuevo nombre. Y eso les permite huir al final de la historia hacia un nuevo episodio de sus vidas, o si queremos, hacia un relato con otros puntos cardinales, digamos. ¿Y eso te pasó a ti en tu propia vida, digamos, cuando retomas tu apellido Lelio, cuando dejas de ser Campos y vuelves a ser Lelio? Yo creo que sí. O sea, yo fui Lelio hasta los 9 años, pero mi padre Lelio lo conocí solo cuando era chico, no lo volví a ver hasta muchos años después. Después mi mamá, Valeria, se casó con Miguel Campos, que es mi padrastro, a quien le tengo muchísimo cariño, pero ellos se separaron. Y yo quedé con el apellido Campos, que tenía más que ver con una historia que les pertenecía a ellos,
Y me pasó que al estrenar La Sagrada Familia, mi primera película, entré en crisis con él. Me costó mucho como leer en el diario mi nombre. Había algo que me estaba haciendo mucho ruido y decidí recuperar mi apellido. No en contra ni a favor de nadie, sino que simplemente por honrar, digamos, ordenar la casa y honrar la historia. Y mi padrastro fue súper generoso con eso y fue muy importante para mí hacerlo. Lo hice después de hacer mi primera película, de hecho. Mi primera película se estrena como Campos. Y ya en Francia, cuando se estrena en Francia, se estrena como Campos Lelio. Ajá. Pero de ahí en adelante ya fui Lelio, digamos, otra vez. Tú me dices que esta crisis se detona en la Sagrada Familia. Hablemos de la Sagrada Familia. Tenemos una foto por ahí del rodaje que es bien bonita. Claro. Es que vi a Néstor Cantillana y fue como, wow. Una guagua. Cuando uno ve. Esto es el 2002, el rodaje de esta película, claro. Ya. Ahí está Gabriel Díaz, el director de foto, y claro, yo hice una de las cámaras. Ahí estoy yo con barba, tratando de que me respetaran un poco. Pero claro, lo que tiene esta película es... de nuevo, es una película en la que la familia opera tanto como maestro y como trampa, que hay que escapar, de la que hay que escapar. Claro. Pero que también te forma. Y también es una película hecha gracias a la tecnología digital de la que yo soy hijo, esa revolución digital, porque esta película también, yo hice una de las cámaras, la escribí, el guión tiene solamente 12 páginas, no tiene ningún diálogo escrito, está completamente improvisada. Y me contabas también que el rodaje fueron 3 días. Solamente 3 días. 3 días se filmó en 3 días sin apuro, me gusta decir a mí. Imagínate, qué bonito. Claro, así nació La Sagrada. Después estuve editando un año las montañas de cintas mini DV que tenía, pero así fue como se hizo. Bueno, llama la atención que uno escucha y dice, bueno, una película sin mucha pretensión, ¿no? Como rodada en 3 días, con un guión de 16 páginas, y aún así estuvo nominada a una veintena de premios. Sí. Fue algo que me imagino que te lo esperabas. Tuve mucha suerte porque le fue muy bien a La Sagrada Familia. Y es una película muy, muy pensada, que me costó harto hacerla. Y también es una reacción, igual yo todavía era joven, la filmé a los 27, pero una reacción para mí un poco tardía, porque me habría gustado filmar antes mi primer largo, a un cierto cine chileno muy enquilosado, donde los diálogos sonaban como subtítulos extranjeros, como muy acartonado, y esta película es completamente... Sale totalmente de ese espacio. Sí, pues es una película punk. Y con Navidad también ocurre, ¿no? Como que está muy lejos de esa estética, este trabajo con Manuela Martelli, con Diego Ruiz. Ahí tenemos esa foto. Sí, eso fue en la quincena Realizadores de Cannes, que es donde estrenamos la película. También una película chiquitita. Mis primeras 3 películas son... Navidad es la más grande, pero una película pequeña. La Sagrada Familia y El Año del Tigre, que es mi tercera, son películas sub-guerrilla. Claro. O sea, son realmente hechas con un alambre y 2 fósforos. Me llama harto la atención el tema de la religión en tu trabajo también. Sí. Es que, claro, la religión es un sistema de creencias. Es un relato. Que el relato se refiere a algo que existe o no, es un problema en que yo no me meto. A mí me interesa los personajes que son capaces de pararse, de encontrar una especie de escape a ese sistema de creencias y operar de alguna manera habiéndolo visto, ¿no? Porque la diferencia entre creer y pensar es que, digamos, cuando alguien cree en algo, no hay distancia. Y cuando tú puedes pensar en algo, hay una cierta distancia que te permite observar el sistema de creencias en el que estás operando. Puede ser una ideología, puede ser una religión, pero también observarte a ti en tanto parte del engranaje. Claro, entonces, entiendo. Sin esa distancia, pucha, para mí es difícil tener amigos.
que no tengan la capacidad de generar esa distancia. Y también mis personajes tienden a sacudir el sistema de creencias dentro del cual están operando para poder acercarse a hacer algo más parecido a lo que tienen adentro, digamos. Claro. Y pagan un precio por eso. Eso es algo que se repite en las películas que yo he hecho. Esto que te amarra, ¿no? Que te encasilla. Exacto. Como en un espacio. Oye, Seba, bueno, previo a Gloria ocurre algo muy bonito con El Año del Tigre, sí. ¿No? En Locarno. Escucha, El Año del Tigre, claro. Esa foto es brutal. Es tremenda. Es sí. tremenda. Es que nosotros fuimos a filmar El Año del Tigre, también la filmamos en 11 días. Fuimos a locacionar a las zonas devastadas y mientras íbamos viendo aquello con lo que nos íbamos encontrando, escribíamos las escenas para lo que había. In situ, terremoto. Terremoto 27F que a ti te agarra. 3 semanas, yo estaba en un vuelo. Claro, pero un mes después del terremoto estábamos filmando in situ esta historia, que tiene algo como de neorrealista en su aproximación. Sí, ese fue El Año del Tigre. También hecho con muy poco, ¿te fijas? Y esa película entró a la competencia del Festival de Locarno, que no había ocurrido, curiosamente, hace 42 años en ese momento, desde Tres Tristes Tigres, de Raúl Ruiz. Entonces hay algo con los tigres y Locarno que... Hay una foto por ahí que tenemos, creo, sí. Que apareces tú con el tigre. Claro, ahí está. claro, es que ese es como el signo de ellos. Sí. Pero claro, me pasó que esa película es tan dura y es tan triste y tan tremenda que yo necesitaba un golpe vital después de eso. Y ese golpe vital, me imagino, fue... Gloria. Sí. Ya, pues pasemos a Gloria entonces, porque Gloria marca un antes y un después en tu carrera, sí. sin lugar a dudas. Es como si yo miro y tengo que hacer un punto de quiebre, ahí lo pondría. Claro. ¿Qué te pasa cuando hoy día ves esta foto? No, mucho amor y agradecimiento. Este es un gran momento para mí, para Paulina, para Benjamín Echazarreta, que está el director de foto con quien acabo de filmar otra película, hicimos Una Mujer Fantástica juntos. Tú sabes que Paulina, Pali García estuvo acá un par de capítulos atrás y nada, lo mismo, ¿no? Nos comentaba lo importante que fue para ella encarnar este personaje y la dificultad que tuvo también. Sí. Decía que había sido primordial, fundamental, tu apoyo, que en un minuto incluso dudó en hacer el personaje. Sí. Quiso huir, claro, pero no lo logró. No. Pero bueno, claro, lo que me pasó a mí es que mis primeras 3 películas son mi segunda escuela de cine. Esas películas hechas con muy poco son mi forma de encontrar mi solución, digamos, final a cómo escribir, dirigir, montar y terminar una película. Claro. Pero también yo ya necesitaba de verdad intentar conectar con el público. Y fue muy orgánico, fue muy natural. Y el momento de intentar eso llega con Gloria. Claro. Y funciona. Entonces, claro, o sea, funciona el oso. Sí. Y funciona también, bueno, como que tiene un impacto en tu vida, ¿no? Incluso abriste un restaurante en Berlín porque editaste Gloria mientras vivías allá. Claro. Yo viví 7 años en Berlín y... Ahí está la foto Claro, y abrimos un restaurante. Del restaurante que se llama Gloria. Se llama Gloria. Y ese neón lo trajimos para acá también, para el estreno de Gloria en Chile. Sí, un antes y un después. Yo nunca pensé en poder dirigir fuera de Chile, en poder dirigir en inglés. No estaba en mi horizonte, probablemente porque tampoco estaban los referentes. Nadie tenía esas carreras acá. Claro. Y de alguna forma, o sea, Gloria fue la película que te abre paso a la carrera internacional. Empezaron a llamar y me empezaron a decir, ¿te interesa dirigir este guión en inglés? Y yo estaba como completamente desconcertado de que fuese posible. Bueno, de hecho, está el remake con Julianne Moore, ¿no? Claro. Y no sé si esto es así o no, pero yo entiendo que
Julianne Moore fue quien te llamó y te propuso hacer Sí. O sea, me habían propuesto hacer el remake de Gloria con otra actriz y no me hizo sentido. Después intentaron levantar el proyecto con otros directores y nunca logró cuajar. Y en algún minuto, claro, a través de mi manager supe que Julianne quería conocerme, pero que no estaba interesada en hacer el remake. Entonces yo dije, genial, porque yo no quería hacer mi remake. Porque ¿quién hace su propio remake? Es algo poco común en el cine y un poco mal mirado también en ciertos sectores. Sí, no es como te vaya a plagiar a ti mismo. Así como... Y es curioso porque en teatro tú podés montar una obra 20 años después con otra compañía y en otro país, no pasa nada. Pero el cine pareciera que fuese algo castigado, yo no sé de dónde viene. Hay mucho manual de Carreño en el cine. Hay muchas cosas como de que... Del deber ser. Esto sí, esto no, y yo siempre eso me ha molestado mucho. Pero claro, yo cuando ella me dijo yo solo lo haría si tú la diriges, yo me escuché decirle, porque no lo dije, y yo solo lo haría si tú la actúas, digamos. Y nos dimos un abrazo y me fui... Eso es como un diálogo de película. Y me fui y completamente como, Dios mío, ¿qué hice? Pero después encontré la forma de autorizarme a hacerlo, que fue, digamos, volver a mirar con genuino interés a la mujer que está al centro de esa historia, que en este caso pasó a ser Julianne. Mujer al centro de la historia. Vámonos a una mujer fantástica. Yo tengo una pregunta que siempre me ha dado vuelta. ¿Tú encuentras a Daniela Vega para que encarne a Marina? ¿O es el personaje de Marina y la construcción de ese personaje la que te lleva a Daniela Vega? No, ocurrió así. Cuando surge la idea de que el personaje central fuese una mujer trans, yo lo primero que... Esto fue el 2014. O sea, pre-Me Too, todo lo que ahora entendemos como básico con respecto a la representación, digamos, ¿no? En ese tiempo el vocabulario que manejamos hoy día no existía. Claro, porque en el fondo todo se restringía bastante a la transexualidad y había una cosa más global de la identidad de género, ¿no? Exacto, y todavía no habíamos entrado en la crisis en la que entramos como sociedad global. Y la representación de lo trans, hasta ese momento había mucho actor cisgénero haciendo personajes trans y eso estaba como ok. A mí me pasó que sin programa político, mi primera reacción fue ok, hagamos la historia girar en torno a un personaje trans, pero solo si lo actúa una actriz trans. Sería estéticamente aberrante hacerlo de una manera distinta a esa. Esa fue mi primera como noción. Y después, intentando entender más, me recomendaron conocer a Daniela. La conocí, digamos, me enamoré de ella como amiga y aceptó ser nuestra consultora de guión. Ya. El guión que coescribimos con Gonzalo Massa. Y un año entero, yo viviendo en Berlín, la llamaba y le preguntaba sobre su vida, digamos, sobre transicionar en Chile, sobre las microagresiones, sobre esto y lo otro, y ella muy amorosamente nos fue siempre ayudando y nos fuimos haciendo amigos ese año. Y al final, cuando ya tuve el guión terminado, yo todavía decía, ¿a quién voy a llamar? ¿Quién en Chile podría hacer esto? Y de pronto fue como... Aquí está. ¿Y si es Daniel? La tengo al lado. Claro. Entonces le mandé el guión y le dije, mira, léelo, y ella nunca lo había leído, no sabía de qué se trataba. Me encanta. Cuéntame si te gustaría ser Marina, digamos. Y así ocurrió. Oye, ¿y qué te pasó? Me imagino que te lo han preguntado 1000 veces, no puedo dejar de preguntártelo. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste cuando llega el Oscar? Estaba tan cansado que ya era como... Ya, bueno, pasa para acá. Era una posibilidad bastante concreta en ese momento. O sea, cuando vi salir a Rita Moreno, ícono digamos, del Hollywood, ícono latino del Hollywood, pieza clave en West Side Story, además, película que amo, dije, wow, quizás ganamos. Y después sí, no sé, es como un rayo que cae en tu vida. O sea, a mí ese es otro parteaguas en mi historia, sin duda. Un gran momento que trajo muchos regalos y
y que también trajo mucha destrucción de la vida anterior que yo tenía. Claro, Sí, el regalo y potente. la destrucción suelen venir aparejados, ¿no? Sí, pues, claro. De todas maneras. Los rayos caen ahí con fuerza. Oye, bueno, después de ese Oscar, Desobediencia, es una película que llama harto la atención porque ya es una carrera internacional como hecha y derecha, ¿no? Como consolidada, donde actúas, bueno, ahí tenemos algunas fotografías. A las Rachels. A las Rachels, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que Gloria me permitió hacer Disobedience. Yo hice Disobedience, la filmé y la terminé antes de que se estrenara del Oscar. Entonces ya estaba hecha esa película. Y yo ya había filmado Gloria Bell, el remake de Gloria, antes del Oscar. Entonces mi primera película post-Oscar realmente es The Wonder. The Wonder. Pero Disobedience fue mi primera película en inglés, entonces... Claro. Nada, dirigir? Rachel tenía el guión, tenía los derechos del libro y me invitaron a escribir y dirigir. Entonces eso fue lo que me hizo decidir saltar del precipicio porque me estaban ofreciendo muchos guiones ya escritos, pero yo todo lo que he dirigido lo he escrito o coescrito. Entonces, para mí una forma muy natural de entrar y pertenecer al mundo que estás narrando es escribirlo. ¿Y dirigir en otro idioma? Cansa, pero al final dirigir, digamos, es bien parecido. El problema es bien parecido, digamos. Están los actores, está la cámara y está ahí atrasado y no te alcanza la plata. Ya. Eso, en eso se resume independientemente todo. de la escala, es siempre igual. Hubo un doble estreno en Nueva York. De hecho, Sí, ahí, sí. Esa foto que nos compartiste me pareció maravillosa porque te imaginé, quizás estoy inventando, pero te imaginé como en la calle y de repente, ¡oh! Sí, es que fue así, porque esto fue en el Angélica, un cine al que yo había ido muchas veces como cinéfilo, así como un lugar con mucho aura, y ver, claro, mis dos películas al mismo tiempo en cartelera, una especie de anomalía y un momento también muy increíble. Pero claro, pasa pocas veces, digamos. De alguna forma, Una Mujer Fantástica como que se comió a Disobedience, como que Claro. la sofocó un poco, no la dejó mucho vivir. Bueno, pero Disobedience es una película que es heavy. O sea, a mí me impresionó mucho cómo está este amor prohibido entre estas dos mujeres. Sí, Ahí de nuevo- es un trabajo súper... Ahí de nuevo está el asunto de ¿eres capaz o no de trascender el sistema de creencias en el que estás operando? Claro, de nuevo las creencias. Claro, en eso se conectan. Se conectan totalmente. Oye, Seba, me quedaría 100 horas hablando contigo, pero quiero saber qué se viene antes de ir cerrando. ¿Qué se viene? Sé que estuviste rodando hace poquito La Ola, Sí. salió en varios medios y uno Claro. ahí como tratando de cachar, pero quiero que tú nos cuentes a través de las pocas imágenes que tenemos disponibles, ¿qué es lo que se viene con La Ola? La Ola, bueno, yo estoy en una etapa en la que estoy explorando géneros. Entonces hice una película histórica de suspenso que es The Wonder. Tenía muchas ganas de hacer ese tipo de relato como de precisión, ¿no? Que el suspenso pide. Y también uno de mis sueños siempre ha sido hacer un musical a mi manera. Y ese es el que se viene. Y eso es La Ola, que está ahí en un continente donde no existe la tradición del musical. Claro. Porque no se ha hecho musical en Latinoamérica realmente. Claro, lanzarse como a la... con la irresponsabilidad y la locura necesarias para hacer una película de esta escala y un musical con números, no sé, hay números que tienen 400 personas bailando, digamos. Ella es la protagonista, ¿no? La protagonista. Daniela López. Daniela López, que tenía 20 años cuando filmamos. Wow. Y claro, y este año se estrena La Ola, así que... Qué ganas de verla. ¿Hay fecha de estreno o todavía no? Segundo semestre. Segundo Chile. semestre. Sí. Ya vamos a estar súper atentos al segundo semestre. Y bueno, me encanta también que leí por ahí respecto de La Ola que hay música hecha por músicas chilenas. Sí. Camila Moreno, Javiera Sí. Parra, Anita Tijoux. Una eso lo co-composición encontré. de 17 compositoras chilenas guiadas por Matthew Herbert, que es el compositor con el que yo siempre trabajo, digamos, en colaboración con él.
Maravilloso tener esa concatenación también entre disciplinas, ¿no? Entre el cine, la música. Y bueno, esta película, dicho sea de paso, porque no lo hemos dicho, está inspirada en el movimiento feminista del 2018, así que la vamos a esperar con muchas ganas. Bueno, gracias. Seba, tenemos que despedirnos, te agradezco. Se pasó volando. Sí, cierto, a mí también. Eso habla bien en todo caso, nos entretuvimos. Muy entretenida la conversación, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Y a ustedes muchas gracias por sintonizarnos, nos despedimos, agradecemos por supuesto al exquisito sabor y aroma de Café Jacobs que hace posible que podamos tener estas interesantes conversaciones con diversos artistas nacionales. Vienen más capítulos de Revelados aquí mismo, por las pantallas de Uchile TV y también, saben, pueden repetirse el plato en nuestro canal de YouTube, canal Uchile TV. Suscríbanse, no dejen de hacerlo. Nos estamos viendo. Chao, chao.